Freikas, quien nos va a traer algún acercamiento en esta efeméride tan especial. Mirko, ¿cómo te va? Ángeles y Maxi te saludamos. Buena mañana para vos. Hola, Mirko. Hola, ¿qué tal? Ángeles y Maxi, un gusto y buena mañana para ustedes también. Mirko, contanos por qué hoy, por qué 8 de junio es el Día Mundial de los Océanos. El Día del Mundial de los Océanos, y bueno, la verdad que la cuestión de la fecha, mira, si tengo que ser franco, yo creo que ya a esta altura, en su momento lo leí cuando preparaba la nota, pero creo que la realidad es cuando empecé a leer un poco más sobre la historia y sobre la relevancia que tienen los océanos, como que un poco quedó en segundo plano. Así que si quieren podemos un poco charlar de, bueno, quizás la historia un poco de cómo se formaron. Dale, sí, contanos. Hoy es un día especial para hablar de los océanos. De hecho, llega esta efeméride para que suceda esto. Un espacio de encuentro, de capacitación, de divulgación y de que la gente que está del otro lado tome conciencia de la importancia de los océanos. Así que vamos a eso. ¿Cómo se forman los océanos, Mirko? Sí, exactamente como decís, un poco conectarnos un poco con lo que es el océano, que quizás a veces uno lo siente un poco lejano, sobre todo, bueno, en Rosario que está el río Paraná al lado, yo ahora estoy en Buenos Aires, está el río de la Plata, pero así todo, la influencia que tiene sobre nuestras vidas, la realidad es que es clave y se puede sentir, digamos, no es una cosa abstracta. Y bueno, un poco esto charlando, bueno, cómo se formaron los océanos, siento que es algo que uno ya no se pregunta, ¿no? Como que, bueno, uno está en el planeta y están ahí, esa masa gigante de agua. Y bueno, para pensar un poco en ese origen hay que remontarnos en el pasado, bastante, en el pasado, a un momento en el que este planeta no había vida, ya que como bueno, bien sabemos, la mayoría, el agua es la fuente de la vida en este planeta. Entonces habría que pensar en un ambiente que era mucho más hostil, estamos hablando de hace unos 4 billones de años, con B, o sea, hace 4.000 millones de años aproximadamente, en el que, como digo, el planeta era mucho más hostil, había temperaturas mucho más altas, muchísima actividad volcánica, la atmósfera era muy densa, era espesa, y que eventualmente lo que comenzó a suceder, ¿no? Según justamente esta hipótesis, es que, digamos que de la corteza terrestre las piedras empezaron a liberar vapor de agua, o sea, le empezaron a liberar agua, pero en forma gaseosa, ¿no? Ligado a las presiones y temperaturas de ese momento, que eventualmente, cuando alcanzó la atmósfera, ¿no? Cuando tiempo después desciende la temperatura del planeta, ¿qué empezó a hacer? Empezó a condensar el agua, empezó a llover y llovió por lo que se estima son cientos, incluso miles de años, y así fue justamente como se llenaron los océanos. Y también un poco sirve para explicar y entender por qué estos son salados, porque qué es lo que pasaba cuando estaba lloviendo, estaba cayendo el agua impactando directamente con la corteza terrestre. Entonces, claro, constantemente estaba erosionándola, y esta erosión lo que hizo justamente fue aportar todas las sales que poseen estas rocas a lo que es el agua, ¿no? Sales que no solamente son cloruro de sodio, la sal de mesa que nosotros conocemos y asociamos, sino que hay todo otro tipo de iones, como puede ser el calcio, el silicio, el fósforo, magnesio y bueno, muchísimos más. Aunque sí los mayores, de mayor proporción, digamos, son el cloruro y el sodio. Bueno, Mirko, escuchándote atentamente, uno dice, con todo ese proceso de millones y millones de años, con esta lluvia que no cesaba, que termina de conformar los océanos, uno rápidamente se pregunta, porque viste que cada vez que hablamos de algún fenómeno natural o tenemos, no sé, uno piensa en las montañas y cree, ¿tendremos alguna montaña nueva alguna vez? La pregunta es lo mismo para los océanos. ¿Entendés que si no se da este proceso, podemos tener otro océano? Y habría que, para pensar en un nuevo océano, habría que pensar muy en el futuro, claro, realmente. Y no solamente eso, sino quizás que ocurra algún evento que sea muy disruptivo para el planeta, ¿no? Como podría ser la separación de distintas partes de continentes. O sea, realmente no digo que no sea posible, ¿no? Uno tampoco tiene la bola mágica, pero siento que sería algo muy apuntado al futuro y que ni vos, ni yo, ni toda la producción, nadie va a poder presenciar eso. Así que queda ahí como medio incierta la pregunta. Mirko, ¿y qué pasa con las olas, las corrientes marinas y todas esas cosas que uno las ve y no necesariamente entiende muy bien cómo surgen, cómo pasan? Sí, totalmente, ¿no? El agua, uno ve que se está moviendo, pero quizás no terminamos de entender por qué está yendo de acá para allá, por qué tiene estas formas tan particulares. Y bueno, en realidad es que la física tiene un rol súper importante y sobre todo la interacción océano-atmósfera
es clave. Nosotros en mi facultad, para que sea una idea, hay un departamento que es de Ciencias de la Atmósfera y Océano, por lo vinculada que están estas dos áreas. Y es que, bueno, por ejemplo, el caso de las olas, quizás a veces es fácil también reflexionarlo. ¿En qué casos es que nosotros vemos que el agua está muy calma? ¿Qué es lo que hay o lo que no hay en esos casos? Yo pienso, no sé, grandes surcos, lo que uno puede decir mal, montañas o diversas interrupciones, algunas variedades en la geografía. ¿Va por ese lado? O por los vientos. Yo Más estaba o menos. pensando en los vientos, Mirko. Me gustó más esa, me compró más esa. Excelente. La topografía del suelo igual es importante, pero quizás estamos más en el fondo marino. Sí. En este caso, como estamos en la superficie, como bien dijiste, la interacción con los vientos es justamente la que genera ese oleaje. Digamos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos vientos actuando constantemente y cuando estos fluyen por lo que sobre es la superficie del mar, lo que hace es generar, apresar, digamos, no solamente brindarle fricción, sino también presión a lo que es la superficie del agua, y eso termina generando que le transmita energía, ¿no? Algo que está interesante pensar, nosotros si viéramos un punto en el agua, digamos en la horizontal, cuando atraviesa una ola, el punto del agua es esto. Digamos, el agua no se está transportando de un lugar a otro, lo que se transporta es energía, ¿no? La cual termina siendo liberada cuando termina de romper esta ola en contra de la costa, digamos. Ajá. ¿Y qué pasa con lo que conocemos y lo que no conocemos del océano? Porque uno ve el océano en la superficie. Algunos hacen snorkel y 1 metro, 2 metros. Algunos hacen buceo y llegan un poquito más profundo. Pero hay lugares incluso que tengo entendido que no se sabe cuánto es la profundidad del océano. ¿Cuánto conocemos del océano en sí mismo? Y la realidad es que, como bien decís, hay mucho del océano que no es conocido y la razón principal es porque, bueno, yo por ejemplo, a mí me interesa más el lado biológico, ¿no? Por ejemplo, qué biodiversidad uno puede encontrar en el agua. Y es que la inaccesibilidad, lo complejo que es, sobre todo primero la visibilidad, que es nula. Una vez uno cuando ya pasa la capa más superior de lo que es el océano y empieza a ir hacia abajo, la luminosidad es 0 y las presiones aumentan de manera terrible. Entonces, claro, es muy inaccesible. Entonces, por eso es que también trabajos como el que se logró realizar, supongo que recordarán el año pasado con el famoso stream de CONICET, donde se recorrió el talud continental de Mar del Plata y que se tenían esas cámaras de súper calidad, con unas luces tremendas también que permitían ver el fondo. Son trabajos que la realidad es que son súper importantes porque nos permiten ver cosas que si no es imposible detectar de otra forma y sobre todo con esa calidad. Entonces, como bien decís, son muy desconocidos, son un sitio donde hay muchísimo trabajo por hacer, ya sea desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista químico, oceanográfico. Realmente hay mucho trabajo y también muchas veces es costoso también, ¿no? A nivel de investigación es bastante costoso poder justamente analizar ciertas variables, como hablamos, por ejemplo, mismo tomar mediciones más a nivel físico, por ejemplo, la profundidad del mar. No es simple porque requiere equipos muy complejos que muchas veces no son tan accesibles o no siempre se pueden utilizar. Entonces, como bien decís, hay mucho del mar que está desconocido, entonces hay mucho lugar todavía para nosotros como humanidad por conocer cosas nuevas y por seguir sorprendiéndose con lo que podemos encontrar. Mirko, para cerrar te hago 2 preguntas en una. ¿Qué relación tienen con el aire, con la generación de aire? ¿Y cuánto sirven los océanos para regular también la temperatura de todo el mundo, el clima? Una excelente pregunta y muy importante, ya que bueno, es un día de reflexión, este efemérides, y es que uno en general cuando piensa en la producción de oxígeno, ¿qué pensamos? Por ejemplo, en el Amazonas, ¿no? Cuando dice el pulmón del mundo, porque uno piensa en los árboles que producen oxígeno, pero el océano produce más o menos la mitad de las emisiones de oxígeno del planeta, o sea, lo cual es muchísimo, y si bien no tiene los árboles, que quizás son tan vistosos y tan tenemos vinculados al oxígeno, que bien es así, está el fitoplancton presente en el océano, el cual vendría a ser, el plancton es como todos estos microorganismos que están en la superficie, y estos justamente lo que tienen es, bueno, clorofila que les permite hacer fotosíntesis y producen cantidades enormes de oxígeno, entonces es clave que podamos cuidarlo. Y como bien decís, también tienen un rol muy importante en lo que es la termorregulación, se llama, ¿no? La regulación de la temperatura. El agua tiene, bueno, lo que se dice un calor específico muy alto, con lo cual puede recibir mucha energía en forma de calor y así todo poder mantener bastante estable su temperatura. Entonces la realidad es que podamos cuidarlo, es súper clave, y pensemos también que actualmente hay una tendencia, se observa con los años, a un aumento promedio en la temperatura del agua. Entonces pensemos, si con el poder termorregulador que tiene el agua está aumentando a su temperatura, es porque claramente
algo no está saliendo muy bien.